Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta Expo Convivir virtual. Agradecemos enormemente su asistencia y participación en este evento. Vamos a dar inicio a la primera presentación en el día de hoy, que nos acompaña la maestra Perla Karina López Ruiz, que nos dará un mensaje de bienvenida y ella dará unas palabras al público que hoy nos acompaña. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda conferencia en el marco de la Expo Convivir. Agradezco que hayan tomado el tiempo y el espacio para conectarse. Y nuevamente reitero la invitación para que participen con nosotros el viernes en un espacio contigo, además de utilizar los servicios del consultorio, que en redes ya están nuestros contactos por correo. Si tienes alguna duda, algún comentario, también puedes enviarnos esas sugerencias a nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias, permanezcan con nosotros durante toda la transmisión y agradecemos nuevamente a todos por apoyarnos en esta actividad. Hasta luego. También me acompañan el día de hoy el equipo de trabajo de los consultorios psicopedagógicos. Los voy a ir mencionando. Vamos a iniciar con la psicóloga Zaira Q. Domínguez. Ella es responsable del consultorio de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Gracias, Gaby. Nos acompaña también la psicóloga Sara Patricia Gordillo Sánchez. Ella es responsable de 2 consultorios de ciencias básicas y de ciencias y tecnologías de la información. Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. También nos acompaña la psicóloga Isaí Herrera Campos. Ella es responsable del consultorio de educación y artes. Buen día, chicos y chicas. Bienvenidas y bienvenidos. El psicólogo Freddy Orueta Arias, él es responsable del consultorio psicopedagógico de ciencias biológicas. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Espero que esta conferencia sea de su agrado. Saludos. También está con nosotros el psicólogo Daniel Sánchez Cruz. Él es responsable del consultorio de ciencias sociales y humanidades. Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, y pues espero que la disfruten. La psicóloga Virginia Ricardes de la Cruz, ella es responsable del consultorio de ciencias de la salud. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y que sea de mucho éxito y de provecho. El psicólogo Julián Sánchez Alcudia, él es responsable del consultorio de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Buenos días, espero que esta charla sea de provecho para todas y todos. La psicóloga Gloria Guadalupe Rodríguez Chan, ella es responsable del consultorio de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra plática. Esperemos la disfruten. El psicólogo David de los Santos de Dios, quien hoy nos hace su participación con una actividad muy interesante. Él es responsable de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Muy buenos días, mucho gusto, espero que les guste. Bueno, vamos a iniciar presentando al psicólogo David, para que lo conozcan un poquito más, quien es el portavoz de esta actividad del día de hoy. Se llama el psicólogo David de los Santos de Dios. Les comparto que tiene una maestría en psicoterapia gestal por el Colegio Humanista de Tlaxcala,
Dentro de su experiencia laboral, ha sido profesor en la carrera de Psicología Sabatino en la Universidad Popular de La Chontalpa y profesor suplente en Psicología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. También ha trabajado como maestro en el CEIBA. Él es escritor, autor del libro de poesía de cerezas, publicado por el editorial Inspira Profundo, y autor del libro La conciencia dilatada. Actualmente se desempeña como responsable del área de atención psicosocial de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es responsable y fundador del consultorio psicológico Confianza en forma particular. Bienvenido, David, y damos gracias a tu participación. Les comento que al finalizar esta actividad, que ahorita es la actividad de hoy, se desempeña mediante un video que les preparó el psicólogo David. Tendremos al final una sección de preguntas y respuestas, así que agradecemos mucho su participación al final de la reproducción del video. Les quiero comentar también, para dar inicio a la presentación, que vamos a silenciar sus micrófonos de todas y todas para poder escuchar con mayor claridad. Les comento que el chat está abierto. Les agradecería, por favor, que escribieran las preguntas si tienen alguna duda conforme se va reproduciendo el video y si no, dejarlo hasta el final, porque eso nos alenta la conexión de internet. Y más o menos a la mitad o casi por finalizar el video o la transmisión, les vamos a pasar la lista de asistencia mediante un link, la psicóloga Isaí, para que puedan ustedes registrarse y tener su constancia de participación. Sin más detalles, cedo la pantalla al psicólogo David de los Santos de Dios para la reproducción de su video. Adelante, David, y bienvenido. Muchas gracias, psicóloga. Les mando un saludo a todos ustedes. Como ya dijo la psicóloga, preparé un video para ustedes. Espero que sea ameno para ustedes. Espero que sea comprensible y cualquier duda pueden dejarla en el área correspondiente del chat, ¿no? Me van a permitir un segundo. Mientras tanto preparo esto, les adelanto que el tema que voy a abordar es cómo la pandemia física está relacionado con lo que le llamo yo la pandemia emocional, o todas las enfermedades que están relacionadas con la enfermedad de COVID, cómo están uno con otros y qué hacer. O sea, quiero dejarles algunos consejos que me gustaría que les sirva. Entonces, voy a reproducir el video. Muchas gracias. Muy buen día, yo soy el psicólogo David de los Santos y les mando muchos saludos. Les agradezco que estén conectados a esta hora para poder hablar de este tema que he nombrado la epidemia emocional, el quédate en casa, la epidemia emocional, dentro del marco de unas actividades que hemos nombrado la Expo Convivir. La Expo Convivir que al día de hoy, por la situación que estamos pasando, se está realizando de forma virtual, ¿no? La Expo Convivir ha estado funcionando cada año y como siempre tenemos el apoyo de toda la estructura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ahora con el liderazgo de nuestro querido rector Guillermo Narváez Osorio. Por obviedad también contamos con el apoyo de la doctora Dora María Frías Márquez, de Secretaría de Servicios Académicos, que tanto cada año nos ha venido apoyando. Y por supuesto, cómo no agradecerle a la maestra Perla Karina López Ruiz, que es la directora de programas estudiantiles, en donde nosotros los psicólogos de consultorio psicopedagógico estamos inmersos bajo su liderazgo. Esta área que hoy se conoce como área de atención psicosocial
ha estructurado todas estas conferencias que se están dando los viernes, que se están dando ahora en Expo Convivir, y que el día de hoy me toca hablar de lo que es el COVID y la epidemia emocional, ¿no? Entonces, me gustaría abordar el tema, me gustaría introducirnos, porque yo considero que es muy importante el día de hoy que estos temas de la salud mental no haya divorcio con el tema de la salud física, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos preocupamos por la salud física porque tengamos los medicamentos, tengamos el médico, porque sepamos los síntomas X o Y de tal enfermedad, en este caso en específico del llamado COVID. Pero a veces dejamos a un lado, soslayamos la importancia de la salud mental y cómo afecta este tipo de crisis a la salud psíquica, a la salud emocional de cada uno de los uchimanes, de cada uno de nosotros, de los ciudadanos y de esta pandemia que está afectando literalmente a todo el mundo. Quédate en casa, escuchamos en un momento esta indicación del gobierno federal, ¿verdad? Quédate en casa. Y me gustaría abordarlo desde ahí, que planteáramos qué sentiste tú, si tú te puedes acordar, cuando por primera vez escuchaste esta indicación de quédate en casa. El gobierno federal indicó a los ciudadanos mexicanos, quédate en casa por el bien de toda la nación, para que se mitigue la curva, para que se pueda salir adelante y para que de alguna u otra manera haya el sistema de salud para todos los ciudadanos y no haya un desorden. ¿Cómo tomaste la indicación de quédate en casa? Yo considero y estoy en la certeza de que el quédate en casa, cuando lo escuchamos, no es igual para todos. Desgraciadamente no es igual para todos. Definitivamente hay gente que no puede quedarse en casa completamente porque viven al día. Definitivamente eso es una realidad que no podemos cambiar. Pero definitivamente esto también nos hace ver que tenemos que estar preparados muchas veces por esta contingencia. No estamos preparados muchas veces porque no lo tenemos en mente. Podemos recordar, por ejemplo, el terremoto que tuvimos hace tiempo y nunca habíamos tenido un terremoto de esa magnitud, por lo cual no estábamos preparados. Esto también, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, pareciera que no estamos preparados y que no supimos o no sabemos, mejor dicho, quiero subrayar, no sabemos en muchas ocasiones cómo actuar. Pareciera que por las cifras que nos da el gobierno, estamos saliendo, estamos avanzando, pero vuelvo a repetir, ¿cómo tomaste tú cuando te dijeron quédate en casa? ¿Recuerdas cuando escuchaste quédate en casa? Quizás lo escuchaste por tus amigos, por tus amigas, posiblemente por un familiar, posiblemente lo leíste en las redes o lo viste en la televisión. Yo estamos de acuerdo que de ahí hasta el día de hoy ha sido un camino muy difícil, no ha sido un camino fácil, es un camino que de alguna u otra manera lleva el proceso de adaptación a cada uno de nosotros al entrar en casa y en lo que hoy llamamos el confinamiento, ¿no? Entonces, el quédate en casa aparece en nuestra realidad y cada uno lo tenemos de alguna u otra manera recibido de diferentes formas, ¿no? El quédate en casa. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre la epidemia de un virus, de una gripa? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el COVID? ¿Cómo fue entrando poco a poco? ¿Pueden recordar cómo fue entrando poco a poco y que ya todos los días, en todas las noticias, en las pláticas, en las comidas, estamos hablando de este mal, de esta enfermedad, del COVID? ¿Cómo se ha introducido en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera ha hecho estragos en muchas personas, repito, de manera emocional, con enfermedades, por ejemplo, la depresión y por obviedad también, y sin soslayar, la ansiedad, ¿no? Entonces, escuchamos de la pandemia del COVID, la pandemia de esta enfermedad COVID-19,
Pero esta pandemia nos lleva a otra pandemia. Esta es la manera en que voy a empezar a abordar a partir de cómo esta pandemia que hoy llamamos COVID-19 nos va generando o potencializó lo que es la pandemia emocional. Si nosotros analizamos la palabra pandemia desde su raíz etimológica, la podemos dividir en dos: de pan, de todo, pan va a ser de todo, y demia viene de demos, de pueblo, demos, todo el pueblo. Por lo cual la pandemia la podemos entender como una enfermedad, o algunos autores hablan de un mal, o yo prefiero hablar de una enfermedad que afecta a todo el pueblo. En este caso, afecta a la mayoría de las naciones del mundo, por lo cual, como ustedes ya saben, esta enfermedad está afectando a la mayoría. No sé, güey. Tan raro esta verga, güey. No se escucha lo que está diciendo. Se fue el audio, yo creo, del video. David, enciende tu micro. Por favor. Ok, voy a dar un segundo de nuevo para volver a conectar. De COVID, y no solamente a partir de lo que es el COVID, esta pandemia, por ejemplo, el estrés y la depresión, ya planteándose como una problemática mundial. Inclusive, por ejemplo, en Inglaterra, para que nos demos una idea, el sistema de gobierno también ya incluyó un ministro para trabajar la soledad de los ciudadanos ingleses, porque hay muchas enfermedades de la depresión y la ansiedad en sus ciudadanos. Ya para que un sistema de gobierno incluya dentro de su estructura un ministro de la soledad, nos estamos dando cuenta que esto es una pandemia, no nada más en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, y cada vez nos damos cuenta que la salud mental es una cosa que no podemos hacer como que no miramos y que no sabemos y que no vemos. Y es por eso que la universidad se ha preocupado de alguna u otra manera de poner un psicólogo en cada una de las divisiones, y que hace todo esto, como dije hace rato, para apoyar a la comunidad estudiantil. Entonces esta pandemia, estas enfermedades que inclusive, por ejemplo, el estrés se habla de la que es la enfermedad del siglo XXI, con esta pandemia que le llamamos de COVID-19, pues se potencializa, como ya dije anteriormente. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Y es lo que me gustaría abordar, dejarle 5 puntos de qué podemos hacer de las cosas o de lo que ha provocado la pandemia de COVID con la pandemia emocional en cada uno de nosotros en diferentes grados. Definitivamente he tratado durante este grado de ansiedad, de depresión, personas que venían tomando medicamentos, personas que no venían tomando medicamentos, pero que al final de cuentas, ya sea en grados menores, grados mayores o grados medianos, hay una afectación en cada uno de nosotros. Yo creo que sinceramente ninguno de los que nos están escuchando, empezando conmigo, de alguna u otra manera ha sentido algún tipo de padecimiento emocional por esta pandemia, ¿no? Entonces, quiero hablar de 5 puntos. Voy a empezar por el primero. Cada punto les voy a dejar un consejo desde mi punto de vista. Por obviedad, un consejo dicen que se toma o se deja,
voy a tratar de abordarlo con cierta literatura, lo voy a tratar de abordar con la experiencia que tengo y que de alguna u otra manera también con las cosas que yo mismo he dado, con lo que ha sucedido en esta situación, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero dejarle el día de hoy es: quédate en casa, de las vacaciones a la angustia y de la angustia al control mental. Quédate en casa, de las vacaciones a la angustia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que posiblemente, y preguntaba hace rato, ¿qué pensaste, qué sentiste cuando nos dijeron quédate en casa? Posiblemente un sector de la población, cuando escucharon quédate en casa, pensaron que eran vacaciones, ¿sí? Pensaron como iba alrededor de abril, en donde venían las vacaciones de abril, de la primavera, si no me equivoco, pues muchas personas consideraron que el quédate en casa eran vacaciones, que el quédate en casa era como un relax de la escuela, del trabajo y de todas las actividades que veníamos haciendo todos los días. Y pues con el tiempo ha pasado un mes y medio, y nos hemos dado cuenta que no son verdaderamente vacaciones. Más cuando entramos a la realidad que teníamos que seguir nuestro ciclo escolar ahora con este medio, por lo cual nos cayó el 20 que no son vacaciones. Entonces, esa mentalidad con la que muchos tomaron el quédate en casa como vacaciones se destruyó, y entonces emergió realmente lo que es, y en este caso también emergió para muchos, lo que es la angustia. Empezaron a darse cuenta que no eran vacaciones y empezaron a sentir la angustia. Miren, recuerden que la angustia es algo que no se ve ni se toca. La forma en que se muestra la angustia es la ansiedad. La forma en que da imagen o podemos saber que hay angustia es porque hay ansiedad. En otras palabras, la máscara, por decir así, de la angustia es la ansiedad. Entonces, el golpe de vacaciones, a darnos cuenta que no es vacaciones, que no nos íbamos a ir a las playas, que no nos íbamos a ir a los centros comerciales, sino que realmente había una situación que teníamos que quedarnos, nos llevó a la angustia de darnos cuenta que tenemos que quedarnos, y a la angustia que también hay del hecho que significa quedarse en casa, porque definitivamente, desgraciadamente para todos, quedarse en casa no es necesariamente quedarse en un refugio, ¿sí? En un refugio. He atendido muchachos, muchachas, que lo último que querían era estar en casa por las situaciones que estaban sucediendo o que suceden en casa. Por ejemplo, violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿verdad? Las cuestiones del alcoholismo, las cuestiones de la drogadicción, las cuestiones de encuentros con hermanos y hermanas, la ansiedad, en algunas ocasiones también la manera de educación de algunos padres muy rígidos, y que de alguna u otra manera los alumnos, los pacientes y la población en general habían resuelto esquivando, eludiendo el estar en casa. Entonces ahora, cuando escuchamos quédate en casa, pues de alguna u otra manera no quiero volver a casa. O sea, realmente lo que yo no quiero es volver a casa. Algunos quizás tenemos la ventaja de que quedarnos en casa es quedarnos con nuestra familia, estar con nuestra familia, estar tranquilos con ellos, pero para otros desgraciadamente no. Entonces ya no era tan bonito como en las vacaciones y como nos las imaginamos, sino que esto nos trajo a la angustia de cosas que no hemos querido resolver. Entonces mi consejo es que pasemos de la angustia al control mental. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Propiamente una es de estar actualizándose con los apoyos que da la Universidad Juárez. También hay apoyos que están pasando en las redes sociales que tienen que ver con el manejo emocional, o lo que también conocen como la inteligencia emocional. Entonces, yo les digo que
una de las maneras de controlar emocionalmente o trabajar en lo emocional es entender que no es vacaciones, pero a la vez también hacer conciencia y control de tu estado emocional. En este caso podrías tú pedir, solicitar apoyo psicológico, si por ejemplo tú que eres Juchimán, con cualquiera de los psicólogos del consultorio psicopedagógico o del área de atención psicosocial, como se conoce el día de hoy, y empezar a trabajar lo que no has querido ver, sí, trabajar en casa, lo de la casa, los problemas que tienes en la casa, y empezar a trabajar con ello con un profesional de la salud. También yo te recomiendo que vayas leyendo, que vayas descubriendo cómo trabajar. Por ejemplo, desgraciadamente hay muchos problemas de adicciones el día de hoy y que he visto en algunas divisiones. Pues definitivamente esta es una oportunidad para que usted o tú estés en constante transformación y cambio en tu vida emocional, ¿no? Entonces es sano que tú busques el apoyo. Miren que el apoyo que les da Aloha es envidiable, porque prácticamente es gratis el apoyo psicológico que les da, ¿no? Así como hay un consultorio psicopedagógico en cada área, en cada división, ahorita todos los psicólogos están dando la atención aquí por estas plataformas y que son totalmente gratuitos. Yo imagino que la persona que está viendo esto, pues de alguna u otra manera puede hacer uso del internet o de estas tecnologías para su salud mental. Entonces, el primer punto es, cuando escuchamos quédate en casa, es de las vacaciones a la angustia y de la angustia al control mental. Hazte cargo de tu estado mental. Nadie más lo va a hacer, y aprovecha todas estas ventajas que tienes de buscar el apoyo emocional y de llenarte de literatura, de revistas y libros, de alguna u otra manera que sean confiables para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para manejar la depresión. Yo les recomiendo que investiguen mucho sobre la respiración diafragmática, la respiración progresiva en internet para las personas que están sufriendo ansiedad e inclusive insomnio, ¿no? Es relajación diafragmática o relajación progresiva, o también en el yoga se utiliza ese tipo de relajación. Bueno, el segundo punto le llamé del aula a la casa, cuando la casa se vuelve aula. Del aula a la casa y cuando la casa se vuelve aula. Cuando escuchamos quédate en casa, ¿hasta qué punto sabíamos que eso que llamábamos aula, eso ahora lo tuvimos que trasladar a la casa, ¿no? Ahora tenemos que estudiar o estudiamos desde los lugares en donde antes no usábamos ni siquiera para estudio. Ahí es que voy a meter la cuestión de los hábitos de estudio, ¿no? O sea, ¿cuáles eran tus hábitos de estudio? Muchos alumnos, muchos estudiantes, muchas alumnas tienen estos malos hábitos de estudio, por ejemplo, de hacer la tarea, y ahora ya no es nada más hacer la tarea en casa, ahora es que tu casa se vuelve el aula. Entonces, si estabas acostumbrada de hacer la tarea cuando estabas comiendo, cuando estabas viendo la televisión, cuando estabas en la cama, pues ahora vas a repetir estos malos hábitos de estudio y llevar las clases que están llevando por estos medios acostado. Yo imagino, por ejemplo, la arquitectura. Yo estoy en la división académica de ingeniería de arquitectura, haciendo sus maquetas. ¿En dónde? Ahora llevar estas clases es en dónde. Si no estamos acostumbrados, si no tenemos estos hábitos de los cuales habla profesionales, que debemos tener, por ejemplo, espacios dedicados para el estudio. Yo le llamo espacios consagrados para cada cosa, y ese es mi consejo que les dejo. Si tú, querido estudiante, querido amigo, querida amiga, no tienes espacios consagrados en tu vida, pues vas a hacer cosas que no tienen que ver con los espacios que lo estás utilizando, ¿no? Entonces,
Un ejemplo claro es de que hagas tarea en la cama, ¿no? O que tengas la clase acostado en la cama, y eso definitivamente no habla de un profesional en formación, ¿no? Entonces, el consejo es claro, ante esta situación tenemos que aprender a organizar nuestros espacios. Yo sé y lo entiendo que muchos alumnos y muchas alumnas, por las condiciones de la infraestructura de su casa, por los ingresos muy bajos que muchas veces se tienen de padre y de madre, y que ellos tienen que trabajar y ellas tienen que trabajar también, entiendo perfectamente que a veces tienes que improvisar, pero esto no quiere decir que de alguna u otra manera lo puedas poner como una meta, como una cosa a ir avanzando poco a poco, vayas teniendo tu espacio. Mínimo puedes empezar con los espacios menos nocivos, vamos a llamarles, por ejemplo, donde esté la televisión, donde esté la cama, porque la cama lo asociamos luego con dormir, con descansar, ¿no? Entonces, yo te lo voy a poner así resumido para que vayamos avanzando, es conquista tus espacios, deja espacios para dormir, deja espacios para comer, pero sobre todo deja un espacio para trabajar y estudiar. Ve invirtiendo poco a poco en la medida que puedas, aprovecha estas clases de ahorro para que poco a poco vayas teniendo tu espacio y vayas teniendo todo lo necesario para estudiar. Eso te va a hacer un profesional, y que de alguna u otra manera, y esto es todo un tema, entonces esto es todo un tema, esta organización del espacio y del tiempo baja los niveles de estrés, baja los niveles de ansiedad, y por obviedad bajan los niveles de depresión, porque muchas veces la depresión es derivativo de la ansiedad, ¿no? Entonces, del aula a la casa, cuando la casa se vuelve aula, pues el consejo es conquista tus espacios o organiza tus espacios. El tercero es quédate en casa, de la distracción al aburrimiento. Cuando escuchamos el quédate en casa, recuerdo que estaba la película del Hoyo, que está en el Netflix, y que se hizo viral de alguna manera para los que tienen acceso a este tipo de entretenimiento, pero llega un momento en que este entretenimiento empezó a bajar como una posibilidad de llenar el día, porque muchas veces nosotros no tenemos organizado nuestro tiempo, por lo cual usamos todo el tiempo para una cosa. Entonces empezamos a utilizar el entretenimiento de forma abusiva, de una manera abusiva, de no tener control, y se fue desgastando poco a poco hasta llegar al ocio, al aburrimiento, y esto se tradujo como en un letargo emocional, porque de alguna u otra manera empiezan como no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, luego vienen las tareas, hay algo que se llama la procrastinación, que es el arte de dejar todo a lo último. Entonces todo esto se junta, vamos a decir así, se mezcla, y pues de alguna u otra manera los frutos de esta situación pues son los problemas emocionales, o lo que he llamado la epidemia emocional, por lo cual mi consejo es que cambies este tipo de entretenimiento, o que vayas mezclando, ¿no? Que no solamente sea un tipo de entretenimiento, por ejemplo, de streaming, de Netflix, de todas estas plataformas, ¿no? Sino también que vayas metiendo, por ejemplo, la lectura, que vayas metiendo libros, que vayas novelas, poesía, filosofía, ciencia, en específico la que estás estudiando, que vayas organizando tu tiempo para que pues, te quede tiempo de eso. Hay personas que les gusta escribir, ¿sí? Y eso es una muy buena opción para que la mente esté trabajando. Y definitivamente eso se los digo, porque trato yo de organizar mi tiempo, y uno escribe, y uno lee, y uno ve definitivamente películas, y uno lee poesía, y luego lee parte de lo que tiene que leer, por ejemplo en mi caso temas de psicología, y el tiempo se va pasando, y no todo es un tipo de exclusivo, privativo de entretenimiento. Vean arte,
investiguen sobre el arte, bajen teatro, bajen ópera, bajen pintura, apoyen de alguna u otra manera a los jóvenes que hacen arte en estos tiempos más que nunca. La música, por ejemplo, es otra forma de entretenimiento, pero no abusemos de esta música depresiva que le llamo yo. Luego ponemos música que hablan de desamores, de todas estas cosas. Pues definitivamente, vuelvo a repetir, el abuso o la repetición constante de una cosa puede llevarnos hasta el hastío y completamente generar un aburrimiento total. Entonces, quédate en casa, de la distracción al aburrimiento, y la opción es crear, o el consejo es crear nuevas formas de entretenimiento. Entonces, llevamos 3, la voy a repetir. Quédate en casa, de las vacaciones a la angustia. Entonces, el consejo es que llevemos de la angustia al control mental. En otras palabras, nos hagamos cargo de nuestra salud mental con estas opciones que tenemos en la universidad. La segunda es del aula a la casa, cuando la casa se vuelve aula. Y el consejo es: organiza tu tiempo, organiza tu espacio, ve construyendo tu espacio y sobre todo métete o con el chip de la mentalidad de un profesional. El tercero es: quédate en casa, de la distracción al aburrimiento. Y bueno, mi consejo es que diversifiques el tipo de entretenimiento que estás teniendo, y de alguna u otra manera esto te va a hacer crecer tanto intelectualmente como espiritualmente, entendiendo en la espiritualidad en el concepto amplio de la palabra. La cuarta es: quédate en casa y el distanciamiento social. Aquí hay 2 tipos de personas. Podemos meter uno como término medio, pero vamos a poner 2 tipos de personas. Está la persona que es completamente social, que tiene amigos, que cada fin de semana sale, que está en constante contacto con otras personas, y están las personas que tienden a ser apartadas de la sociedad. Pero cualquiera de las 2 personas, de alguna u otra manera, siempre está en contacto con las otras personas. Quédate en casa, de alguna u otra manera, nos hizo alejarnos físicamente de estas personas que tanto queríamos, que son parejas, quizás amigos, amigas, y que de alguna u otra manera, como eran apoyo psicológico, apoyo emocional, y que era también de alguna u otra forma estas maneras de convivir con los demás, pues empezó bueno, yo le llamo a hacer estragos en nuestra vida normal o en nuestra vida rutinaria, ¿no? Aquí las opciones, pues definitivamente es usar las plataformas para hablar con ellos. No es sano absolutamente, y esto demuestra, por ejemplo, en la psicología social, que el hombre sea aislado. Eso no es sano. Las personas que les sucede eso terminan con enfermedades mentales muy conocidas. Entonces, definitivamente no podemos estar apartados de las personas, por lo cual mi consejo es que de alguna u otra manera sigas en contacto con ellos, con las plataformas que existen, y que de alguna manera también les puedes cruzar una llamada y contar con las personas con quien tienes en casa, si posiblemente vives con tu familia o con los demás, pero no pierdas en lo más mínimo el contacto con tus amigos o con tus amigas. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que, así como llegan conmigo, con el apoyo profesional, en ocasiones también con el psiquiatra, no pierdan contacto con sus amigos, con sus amigas. Inclusive hay personas que tienen apoyo de sus hermanos de iglesias, que así les llaman, que no es sano que se pierda ese tipo de redes de apoyo que le llamamos los psicólogos. Entonces, quédate en casa, el distanciamiento social. Bueno, va a haber un momento, si todo sale bien para cada uno de nosotros, en que vamos a volver y definitivamente vamos otra vez a estar cerca de las personas que amamos. Pero bueno, vamos a aprender también que estas reuniones, estas fiestas que hacíamos, pues quizás tendríamos que cambiarlo, porque en definitiva esta enfermedad está afectando a personas, por ejemplo, que tienen sus pulmones ya lastimados, que están deteriorados, y muchas veces
por vicios como el cigarro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el quinto, vamos a terminar con el quinto, que es quédate en casa, el miedo y la falsa enfermedad. Este es muy interesante para mí porque he visto casos inclusive de que han llegado hasta el hospital porque tienen los síntomas de COVID y los retachan del hospital porque no tienen absolutamente nada después de hacerle la prueba. Es completamente una crisis de ansiedad. Muchos han tenido mínimo un síntoma, algunos tienen que les pica la garganta, algunos les duele la cabeza, cuando ya empiezas, como decimos aquí en Tabasco, a moquear, pues empieza esta alarma. Como nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos este mecanismo del miedo, que de alguna u otra manera no es malo el mecanismo del miedo, pues de alguna u otra forma, entonces aparecen estos síntomas y la ansiedad se va al full, como decimos, ¿no? Se va al máximo, ¿no? Entonces, el miedo es una cosa que tenemos que aprender a controlar. El miedo lo vamos a dividir en miedo racional y miedo irracional. Miedo racional y miedo irracional. Entonces, hay que aprender a discriminar o a discernir. Discriminar y discernir literalmente significa dividir. Significa que yo sé que esto no es una taza y esto no es un ratón, como decimos, o un mouse. Por lo cual aprendemos a discriminar, a dividir los conceptos. Por lo cual la salud mental tiene que ver mucho con la capacidad de discernir o discriminar, por ejemplo, qué es un miedo racional y cuál es un miedo irracional. Mayormente los miedos irracionales tienen que ver con, por ejemplo, con las arañas, ¿no? El miedo irracional, que se van a venir muchas arañas, pues definitivamente eso es absolutamente irracional. El miedo a la muerte es un miedo racional normal mientras esté dentro de un rango natural. Si no lo sabes distinguir, me vuelvo al primer consejo del punto 1, es busca apoyo profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, en dado caso, que te dé de alguna u otra manera las herramientas principales para distinguir o aprender a discriminar, los miedos que tenemos cada uno. Entonces tenemos 5 puntos, espero que hayan quedado lo más que se pueda claro. Los voy a repetir: quédate en casa de las vacaciones a la angustia, de la angustia al control mental o al manejo emocional, por decir así, es haciéndote cargo de tu salud mental con los apoyos que tienes. En este caso, si eres Cuchimán, pues los apoyos que tienes de cada uno de nosotros, los encargados del consultorio psicopedagógico o área de atención psicosocial. El segundo es del aula a la casa, cuando la casa se vuelve aula, y que mi consejo es que conquistes tus espacios, que organices tu tiempo y que de alguna u otra manera eso va a ayudar inclusive a tener una mentalidad profesional. La tercera es quédate en casa de la distracción al aburrimiento, y la opción es leer, buscar arte, la música y no privatizar un tipo de entretenimiento. La cuarta es quédate en casa y el distanciamiento social, y es que no pierdas contacto con tus seres queridos, con tus seres amigos, amigas o pareja, ¿no? Ya el psicólogo Julián en la primera actividad del viernes nos habló sobre la sexualidad en este confinamiento. Y el quinto es quédate en casa, el miedo y la falsa enfermedad. Aprende a distinguir el miedo, y si de alguna u otra manera no lo sabes distinguir o no lo sabes manejar, bueno, pues el consejo es el mismo que el primero. Busca apoyo emocional para que te enseñen de alguna u otra forma a distinguir uno que otro. Entonces, voy a dejar el tema hasta aquí. La epidemia emocional, quiero repetir que le llamo epidemia emocional porque está afectando a los ingleses, está afectando a los franceses, está afectando a los estadounidenses, está afectando a los mexicanos. Es una cosa que está afectando a todos, como en la epidemia de COVID, que está afectando a todos los pueblos, ¿no? Que de ahí es pan, todo, y demos odemia, que es a todos los pueblos. Yo soy el psicólogo David, les repito, espero que haya quedado comprendido, pues, de alguna u otra manera. Vamos a estar resolviendo
dudas de alguna u otra forma, si tienen alguna o quisieran ahondar más sobre alguno de los puntos. Voy a terminar esta plática, esta conferencia, si me permiten. Me gustaría leerles un pequeño verso de mi autoría, de una poesía que titulé No se puede vivir sin esperanza, que escribí en este libro que le llamé Cerezas, ¿sí? Y que creo que va acorde con este tiempo, en especial con la epidemia emocional, y que por eso le decía, hay que leer arte, porque de alguna manera estos versos, estas palabras, nos recuerdan cosas que tenemos que tener en mente. Por ejemplo, no pierdas la esperanza si, por ejemplo, ha fallecido algún tipo de familiar tuyo, si tienes estas ansiedades, si tienes miedo, si estás en duelo, si estás lejos de la persona que amas, etc. Le voy a leer solamente un párrafo que dice así: uno está lleno de vida, de algarabía, de sonrisa, de lágrimas perdidas, que hacen superar la adversidad. Uno aspira al aprendizaje, al renacer, al amanecer. Uno sabe que la muerte nos impulsa, nos motiva, nos llena de vida. No se puede vivir sin esperanza, porque uno es humano y estamos configurados para amar, gozar, avanzar y sobre todas las cosas, triunfar. No se puede vivir sin esperanza, queridos Juchimanes. Vamos hacia adelante, y si el Creador, Dios, o el que tú creas, o si no crees en Dios, en lo que tú consideres, pronto vamos a estar en la universidad, en nuestra casa de estudio, para los administrativos, para los psicólogos trabajando, para los estudiantes otra vez en las aulas. Pero recuerden, tenemos que regresar fortalecidos, tenemos que aprender de estas cosas. Si las personas se dividen, hay personas que ven crisis y para ellos es oportunidad. Esto es una oportunidad para ti, por ejemplo, de lo que ya he hablado, para cambiar muchas cosas. Por eso no podemos vivir sin esperanza, no podemos dejarnos caer, porque uno está configurado para aprender, para avanzar, para seguir adelante. Mi nombre es David de los Santos, soy psicólogo, maestro en psicoterapia gestal. Yo estoy en División Académica de Ingeniería y Arquitectura, la IA, en Cunduacán. Pero recuerden, hay un psicólogo y hay un consultorio en cada una de las divisiones para que hagan uso de ellos. La verdad que todos están preparados, mis colegas todos están preparados, todos tienen maestría y es absolutamente gratuito. Entonces, por mi parte es todo y muchísimas gracias y un saludo. Muy bien, hasta aquí llega mi video. Me han estado mandando algunas preguntas y voy a responder algunas. Siéntense con la confianza de preguntar, igual, y puedo responder unas últimas en vivo. Déjenme ver cómo. Ok, ya está. Bueno, encontré muchos comentarios sobre si no puedo controlar lo que no está en mis manos. O sea, en otras palabras, por ejemplo, los maestros dicen, tengo muchos maestros que me están dejando. Chicos, alguien que me confirme, por favor, si me estoy escuchando y me estoy viendo, por favor, alguno de los psicólogos. Sí, David. ¿Sí? Te ves y te escuchas. Sí, también okay, perfecto. Claramente. Muy bien, muchas gracias. Sí, se escucha. Bueno, entonces, voy a leer algunos. Por ejemplo, me decía alguien, no es tanto la tarea, sino la cantidad de tarea. Yo necesito al maestro, por ejemplo, un muchacho de arquitectura que observe mi maqueta, ¿no?
hay cosas que definitivamente no podemos controlar. El COVID es de alguna u otra manera una de ellas. Nos presenta situaciones especiales. Es más, para nosotros los administrativos, para la universidad también nos representa un reto. Por lo cual, mi consejo es, por ejemplo, y aquí les voy a decir que hay un libro muy bonito que me gustaría que leyeran, que se llama Manual de Vida de Epicteto. En el primer capítulo dice que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Las que podemos controlar son las que tenemos que hacernos cargo, hasta a lo que yo le llamo hasta el máximo de nuestras capacidades. Las que no podemos controlar, definitivamente hay que dejarlas a un lado. O sea, esto es lo que nosotros conocemos como, disculpe, me fue el nombre, adaptación, ¿sí? Entonces tenemos que controlar lo que sí podemos controlar y poner todas nuestras energías en ello. En la medida en que nosotros nos enfocamos o ponemos mirada a lo que no podemos controlar, es la medida en que no vamos a servir para lo que sí podemos controlar. Básicamente eso es lo que dice el filósofo Epicteto en su libro Manual de Vida. Otra cosa, quiero subrayar para muchas preguntas que leí, está la cuestión del tiempo. Miren, para mí el tiempo es la base de toda la situación del estrés. Si tú controlas el tiempo o no lo controlas. Las personas que no controlan el tiempo los controla a él. Por lo cual yo les recomiendo muchísimo que entren a Excel, a un Excel, y van a ver que encuentran algunas plantillas ya prehechas para que pongan todo su tiempo. Me consta y he visto y conozco personas que viven con mucha carga de trabajo y que logran poner todo su tiempo en los 24/7 y en los 7 días. ¿Sí? Bueno, 24 días y 24 horas y 7 días. Por lo cual, sí necesitamos como aprender, aunque nos cueste trabajo, esto se llama metacognición, es hacerte cargo de tu manera de aprender, ¿sí? O darte cuenta cómo aprendes. Y uno de los puntos más importantes de la metacognición es el manejo del tiempo. Es tan importante el tiempo que una persona por aquí me escribió que en este confinamiento el tiempo se le hizo muy lento. Lo que pasa es que el tiempo es una cosa que está en nuestra mente. Eso ya hasta hay descubrimientos, por ejemplo, en la relatividad, en que en situaciones emocionales características el tiempo se puede hacer más lento. No es lo mismo, por ejemplo, estar con una persona que amas muchísimo que con estar con una persona que no te cae muy bien, por lo cual el tiempo con el que la persona que amas muchísimo posiblemente pase más rápido y la persona que no te cae bien posiblemente pase más lento porque está en nuestra mente. Por lo cual me remito, aprendan muy bien a la cuestión del tiempo. Les dejo así rapidito porque no me gustaría extenderme con esta cuestión, que investiguen sobre los 3 tiempos de los griegos, el tiempo kairos, el tiempo aion y el tiempo cronos, que es el tiempo medible, el tiempo de la oportunidad y el tiempo como metas. ¿Sí? Eso les va a ayudar a reducir, y hay estudios bien específicos, el estrés, la ansiedad y la depresión. Me preguntaban sobre los niños y la ansiedad. Mi recomendación es que jueguen. El niño, su lenguaje es el juego, ¿sí? El niño de alguna u otra manera se va a desestresar por el juego. Y también nosotros, aunque somos adultos, también el juego nos desestresa. Hay autores que dicen que el ocio también debe de estar puesto en nuestro tiempo, en nuestra estructura de cómo estamos formados. En este caso sería el ejercicio, inclusive jugar juegos de mesa, pero no como una forma de decir, ¿qué voy a hacer al rato, no? O ya me dieron ganas de jugar y ahorita juego, etcétera. Lo único que va a provocar es algo que se llama la procrastinación. En otras palabras, la procrastinación, que es uno de los generadores de estrés y ansiedad máxima, es que dejes todo a lo último. O sea, crees que vas a hacer la tarea mañana y así hasta que te llenas de ansiedad, ¿no? Por último, me llamó mucho la atención un comentario que decía que
Hay personas que no te creen que estás estudiando o que lo que estás estudiando lo estás aprendiendo. Eso es muy importante. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos afecta regionalmente. No nos creen, por ejemplo, hay padres o madres que te ven y no creen que estás estudiando. Mire, hay dos tipos de personas y no lo digo yo. Ustedes pueden googlear algo que se llama locus de control interno y locus de control externo. Vuelvo a repetirlo para que lo vean bien. Locus, con U, no loco. Locus de control interno y locus de control externo. Las personas de locus de control interno basan su productividad con lo de adentro, o sea, con lo que ellos creen de sí mismos, y locus de control externo con lo de afuera, ya sea la circunstancia, la situación, el clima, las personas, los maestros. Hay maestros, desgraciadamente, que posiblemente no te ayudan mucho, no te motivan mucho, pero eso es locus de control externo. Me remito de nuevo a Epicteto. Epicteto dice, hay cosas que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Mayormente el locus de control externo son los que no puedes controlar. Todo eso va concatenado al asunto de generar ansiedad, depresión y angustia. Esos son algunos de las preguntas que vi. Voy a checar si alguno me encuentro aquí o alguien que quiera preguntar algo en específico para poder terminar. Creo que no. Bueno, entonces concluyo. Les recomiendo mucho el libro de Epicteto, Manual de Vida, para que vean lo de puedo controlar lo que no puedo controlar, y lo del locus de control interno, que son las personas que basan su productividad con lo externo y no con lo interno. Entonces, bueno, espero que haya podido responder a algunas de las preguntas que me mandaron y algunos de los comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, David, por tu participación y la información que nos compartes sobre el tema Quédate en casa y la epidemia emocional. Les recordamos que el día viernes estaremos en otra actividad que tenemos en un espacio contigo, donde hablaremos más sobre cómo gestionar la angustia sobre estos tiempos de COVID. La psicóloga Zaira K. Domínguez será la persona que nos impartirá la plática virtual. Cada link de evento va cambiando. Entonces, sí les pedimos que estén atentos a la publicación en redes sociales y Facebook, en donde aparecen los links de cada evento, para que ustedes puedan inscribirse y puedan participar. Y continuaremos con la Expo Convivir Virtual el martes 19 y 20. El martes 19 la doctora Aline Campos Gómez nos hablará de cómo gestionar las reacciones emocionales en estos tiempos ante el COVID. Y el 20, el maestro Javier Chávez Viteri, cómo debemos ser felices. Entonces, les pedimos su participación a los siguientes eventos y queda por concluida el día de hoy la plática interactiva a través del video que nos compartió el psicólogo David de los Santos de Dios. No sé si tengan alguna duda o comentario que hacer. Felicitar al psicólogo, la verdad que ha estado muy interesante. Esos 5 puntos han sido muy prácticos para los jóvenes universitarios que efectivamente están pasando pues mucha tensión tanto en el hogar como por las actividades que algunos docentes pues han estado enviando. Me parece excelente esos 5 puntos y espero que los chicos, las chicas puedan ponerlos en práctica para coadyuvar en esta situación emocional en sus hogares. Gracias, psicólogo David, gracias a los consultorios psicopedagógicos. Gracias. Excelente día. Gracias, maestra Perlita, por su participación y su asistencia. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, duda?
En cuanto a las constancias, por ahí veo que nos platican en el chat, se les hará llevar vía correo electrónico las constancias de su participación a cada evento. Estamos trabajando en el evento del viernes y del martes. Ya en estos días les llegará su correo en el cual se registraron las constancias de su participación, por si tenían alguna duda en cuanto a las constancias. Si no hay otra pregunta más, ningún comentario, damos por finalizada la Expo Convivir Virtual de esta semana, iniciando el próximo martes 19 de mayo. Gracias por su asistencia y participación. Chicos, en el chat